Hola, soy Javier Cravioto y este es mi comentario en Opinión y Análisis de 4TV. Para hablar del sexenio transcurrido, tenemos tanto material del que podríamos hablar. Por ejemplo, recuperación salarial, las refinerías de Dos Bocas y de Deer Park, el AIFA, el Tren Maya, el Interoceánico, la pensión a adultos mayores, Sembrando Vida, las becas a los jóvenes, la Guardia Nacional. Sin embargo, quiero resaltar algo. Bastaría un dato para poder evaluar a este sexenio. Y ese dato es que hoy hay muchos millones menos de pobres que hace 6 años. Ser pobre es no tener posibilidad de cubrir las necesidades básicas, la comida, luz, techo, salud, educación. Hablar de pobreza es considerar la tragedia de lo difícil que es para quienes la sufren. Más allá de las carencias económicas, hay que hablar de la angustia y que se vive en esa condición. Una condición en la que además es muy posible que nadie más que el que la vive preste atención. En los 2 sexenios previos al actual, el de Calderón y el de Peña Nieto, el número de personas pobres en México creció en 15 millones. Esto nos da un promedio de 125,000 pobres más cada mes. Cada mes de esos 2 sexenios hubo 125,000 pobres más en este país. Con los datos del Coneval, en los primeros 4 años de este sexenio, del 2018 al 2022, más de 5 millones de personas salieron de la pobreza. Es decir, un promedio de 100,000 personas por mes, menos cada mes en los primeros 4 años de este gobierno. El Coneval va a tener los datos de los 2 últimos años, 23 y 24, los tiene hasta el 2025. Sin embargo, el Banco Mundial ya emitió un reporte que le llama Macro Poverty Outlook. En este reporte dice que la pobreza en México disminuyó durante el sexenio en 9.6 millones de personas. Es decir, una reducción de 8.6% respecto al inicio de este gobierno. De 35.7 millones de pobres a 26.1 millones de pobres. Solo en este rubro, la comparación entre el resultado de los gobiernos previos a López Obrador y el suyo ya nos hablan de un logro extraordinario. Solo con este dato el presidente ya puede retirarse tranquilo a la chingada, sabiendo que cumplió su objetivo. ¿Recuerdan quién dijo, por el bien de todos, primero los pobres? Pero además de lo anterior, que insisto en que este es un dato extraordinario, hay más, mucho más de dónde definir qué tan bien lo hizo este presidente y si su modelo de gobierno fue transformador. Empecemos con los datos económicos, ¿no? Disminuyó la pobreza laboral, es decir, la de los trabajadores, los empleos, la relación empleos-salarios. La pobreza laboral en el 2018 era el 41% de los ciudadanos que trabajan. Y al segundo trimestre del 2024 ya estaba en 35%. También se evitó la devaluación del peso frente al dólar y durante gran parte del sexenio, de hecho, nuestra moneda se revaluó. El endeudamiento público, por ejemplo, fue menor al de cualquier otro sexenio del periodo neoliberal. Los salarios se incrementaron en un 113%, al pasar de 88 pesos en el 2018 a 248 en el 2024. La inversión extranjera directa fue mayor que la de cualquier otro periodo sexenal. Dentro de todos los hogares mexicanos, el 71% recibe algún apoyo social. Pero aparte de los datos duros, hay que resaltar otro tema, la manera de comunicar.
Antes de este sexenio, la mayoría de la población se informaba, y esto sí que entre comillas, ¿verdad?, a través de medios, periodistas y analistas que cobraban dinero a los gobiernos en turno para decir lo que estos quisieran decir o no decir lo que quisieran no decir. Esa era la manera de informarse o desinformarse en realidad que tenía la población, mayoritariamente. López Obrador cambió el modelo, porque por una parte exhibió a todos esos periodistas y medios como los contumaces mentirosos que a cambio de haberse hecho millonarios vendieron su pluma. Y ahora, en vez de eso, hay nuevos medios formales e informales que, por una parte, se presentan diariamente a la conferencia de la mañanera y preguntan lo que cada quien quiere preguntar, porque la libertad de expresión, como nunca en este sexenio, se ejerce a plenitud, al extremo. Las redes sociales ayudaron a que las fuentes de información de las que se alimenta la ciudadanía sean muchas, variadas e inmediatas. Se transformó el modelo de comunicación. Es algo que se dice fácil, pero su implicación es radical e irreversible, porque los medios tradicionales van a existir, van a seguir existiendo. Es difícil que se agoten los medios tradicionales, pero a la par ya hay una fortaleza en los medios no tradicionales, que es la manera en que se está informando la población. Por otra parte, hay un cambio en la sociedad, y este es un punto que hay que resaltar mucho. ¿Qué pasó en este sexenio? La polarización, que significa, en mi opinión, la pobreza y la desigualdad, es la única polarización de la que habría de preocuparnos, fue cambiando con el paso de estos años a una politización derivada de que los mexicanos, en su mayoría, nos sentimos parte de un proyecto de nación. La gestión de gobierno hizo recaer en el pueblo todas las decisiones, y ese pueblo optó por lo que le beneficia y no lo que requieren otros países, las grandes corporaciones, las élites mexicanas. Creo yo que esta transformación en la mentalidad, en la psicología de los mexicanos, es el mayor triunfo de este primer sexenio de la Cuarta Transformación. Y hay que hablar de la oposición, porque también eso se transformó, ¿no? La oposición se vio obligada a expresarse, ya sin tapujos, ¿no?, ya, sobre su desprecio a las mayorías del país. A los pobres por pobres, a los morenos por morenos, a los que no somos como ellos por no serlo. Ya salió del closet el conservadurismo clasista que se escondía bajo el manto de izquierda progre, de wannabes a quienes no les alcanza la quincena para pagar tarjetas de crédito, pero son wannabes, ellos pretenden ser lo que no son. De los whitexicans sin espejo, de los estudiados en las universidades de élite que son profundamente ignorantes. Tan se demuestra este punto que después de vestirse de rosa y pasear algunos sábados, solo les alcanzó para tener de candidata a quien tuvieron. Yo no sé si eso es karma o tan solo la respuesta del universo a su retrogradismo. Y mientras tanto, a pesar de todo esto, los opositores se mantienen en su dicho. Estaremos como Venezuela, dicen. Pues eso es falso. AMLO es un dictador. Eso es falso. Los inversionistas no quieren invertir en México. Falso. Históricamente, desde el 2018, cada año han dicho que el dólar va a estar a X número de pesos, ¿no? 20, 25, 30, 35, el número que se les ocurra, ¿no? Y que saquen dólares. Pues no es cierto. El peso se mantuvo fuerte. La refinería de Dos Bocas, cuando se abrió, nunca va a refinar. Falso. Aquella cantaleta que tuvieron de que el INE no se toca, pues fue una mera tontería de parte de ellos, porque la quisieron tocar cuando vieron que el INE no hacía necesariamente lo que ellos quisieran que sucediera
en cuanto a un golpismo blando hacia este gobierno, ¿no? Es que es falso también. Que Alito Moreno y que Marco Cortés son la mejor fórmula para derrotar a Claudia Sheinbaum, pues les resultó falsísimo. Y que Xóchitl Gálvez sería la presidenta. Falsísimo. Yo sí creo, estoy convencido, que por sus resultados López Obrador es el mejor presidente en la época moderna. ¿Fue perfecto el presidente? No. Pero yo creo que nadie esperaba que lo fuera. Sin embargo, supera por mucho a sus antecesores. No hay comparación posible entre los resultados que entrega al cierre de su sexenio con los que representaron los anteriores gobiernos. Porque es en los anteriores gobiernos donde el resumen es más pobreza, más desigualdad, menor obra pública, menor inversión, mayor devaluación, corrupción y súmele lo que guste. Al cierre del sexenio, la encuestadora Demotecnia, la de Las Heras, y la menciono porque es una de las encuestadoras más serias, más consistentes, ¿no? Y dice que 8 de cada 10 encuestados creen que AMLO sí logró una transformación en el país. La agudeza política del presidente radica en que construyó su gobierno de la mano de los ciudadanos. Por eso fue invencible. Y por eso se retira después de que su partido y los partidos aliados hubieran ganado la mayoría de los gobiernos, congresos, senadurías, diputaciones y presidencia. Y por eso la ciudadanía optó por una mujer como futura presidenta, porque esa politización de la que hablé antes dijo que quiere un segundo piso de la mano de alguien que comparte desde su inicio el proyecto de nación el que hoy nos encontramos. Los opositores, en general, a ellos les gusta decir que son mejores. Y esa es la razón por la que nos desprecian a quienes acompañamos a este mandato. Se les olvida, para su pesar, que tanto López Obrador como por Claudia Sheinbaum votó la mayoría de ciudadanos en todos los niveles educativos, por género, por edad, por condición social y por condición económica. Y no quieren ver, se niega a ver la oposición, que representamos un modelo exitoso y transformador. Es lo que más les duele, que este gobierno no haya fracasado, es lo que les tiene heridos. Porque para ellos el país les da igual. Ellos lo que querían era ganar a toda costa para continuar con su saqueo de país. López Obrador cumplió. La oposición, en su trillado y acostumbrado papel, perdió todo lo que podía haber perdido, incluso la vergüenza. Y además, quiero hablar de otro logro. Me parece que es un gran logro. Es tal el aprecio ciudadano que en las más recientes elecciones le dio a nuestro movimiento la mayoría que requerimos, es decir, el plan C. Ese plan C que le advertimos a la oposición que construiríamos ante su cerrazón de no participar en este gobierno. De ese plan C deriva la reforma de justicia. Muchas gracias.